¿Alguna vez te has preguntado por qué existe tanto mal en el mundo? ¿Por qué algunas civilizaciones parecen estar marcadas por la oscuridad desde sus mismos orígenes? La respuesta podría encontrarse en una historia que muy pocos conocen completamente. Imagínate por un momento una sociedad donde asesinar niños era considerado acto religioso, donde la perversión sexual formaba parte del culto sagrado, donde los demonios eran venerados como divinidades y donde la maldad no solo era tolerada, sino celebrada públicamente en las plazas. Esto no es ficción. Esto no es el guión de una película de terror. Esta es la historia absolutamente real de los cananeos, un pueblo que estuvo tan cerca de destruir completamente al pueblo de Dios que su influencia maligna todavía resuena en nuestros días. Hoy vas a descubrir quiénes fueron realmente los cananeos. No solamente sus nombres o fechas históricas, sino la verdad espiritual que se oculta detrás de su origen maldito, sus prácticas innombrables y la razón exacta por la cual Dios ordenó su destrucción total y absoluta. Pero te advierto, lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre la justicia divina, la guerra espiritual y el poder devastador que tienen las decisiones colectivas para marcar el destino de naciones enteras. Prepárate para un viaje que te llevará desde los primeros capítulos del Génesis hasta las consecuencias que aún vivimos hoy. Porque la historia de los cananeos no es solo historia antigua, es una advertencia profética para nuestro tiempo. Permíteme hacerte una pregunta que podría transformar tu perspectiva sobre la Biblia para siempre. ¿Por qué crees que Dios incluye tantas genealogías en las Escrituras? ¿Son acaso listas aburridas de nombres antiguos? ¿O existe algo mucho más profundo? La verdad es que cada nombre, cada linaje, cada descendencia registrada en la palabra de Dios funciona como un hilo en un tapiz espiritual gigantesco. Y cuando llegamos a Génesis 10:6, nos encontramos con un hilo que está destinado a convertirse en una mancha oscura en toda la tela de la historia humana. Y los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. A primera vista, Canaán parece ser simplemente otro descendiente más en la extensa lista de los supervivientes del diluvio. Pero aquí comienza algo que la mayoría de las personas jamás comprende completamente: el nacimiento de una maldición que definiría el curso de la historia espiritual de la humanidad. Ahora viene la parte que ha confundido a teólogos durante siglos enteros. En Génesis 9, 22, 25, leemos algo que parece completamente injusto ante los ojos humanos. Cam comete una ofensa contra su padre Noé, pero es Canaán, su hijo inocente, quien recibe la terrible maldición. Noé despierta de su embriaguez y declara: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos». ¿Por qué el nieto debe pagar por los pecados del padre? ¿Es esto realmente justo según nuestros estándares morales? Aquí es donde necesitamos comprender algo fundamental sobre cómo opera la justicia divina perfecta. Dios no castiga arbitrariamente o por capricho. Él ve el fin desde el principio, conoce los corazones más profundos, comprende las tendencias ocultas y puede discernir qué semillas espirituales ya están germinando en el alma de una persona o de todo un linaje. La maldición sobre Canaán no fue solamente un castigo por el pasado, fue una declaración profética sobre el futuro inevitable. Era como si Dios estuviera proclamando: este linaje ha elegido conscientemente un camino de rebelión espiritual que los conducirá hacia la oscuridad más absoluta. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: «Quiero más».
Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Piensa en esto por un momento. ¿Alguna vez has observado cómo ciertos patrones destructivos se repiten generación tras generación en las familias? No solo características físicas, sino tendencias de comportamiento, actitudes hacia Dios, formas particulares de ver la vida. En el caso específico de Canaán, estamos presenciando el nacimiento de lo que podríamos llamar un ADN espiritual corrupto. Sus descendientes no solo heredarían territorio y cultura material, heredarían una inclinación maldita hacia la idolatría más perversa, la depravación sexual institucionalizada, la violencia ritual sistemática y la adoración demoníaca explícita. Los pueblos que surgirían de este linaje maldito, los hititas, jebuseos, amorreos, fereceos, no se convertirían en idólatras por mero accidente histórico. Era como si llevaran grabado dentro de sí mismos una programación espiritual hacia todo aquello que Dios aborrece con perfecta santidad. Aquí viene algo que te va a impactar profundamente. La tierra que Dios prometió solemnemente a Abraham como herencia eterna estaba ocupada precisamente por estos pueblos bajo maldición divina. ¿Casualidad? Absolutamente imposible. Génesis 10:19 nos proporciona los límites exactos del territorio cananeo, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Esta era exactamente la tierra prometida, el lugar donde fluiría leche y miel abundante, el territorio sagrado donde se establecería para siempre el pueblo elegido de Dios. Pero estaba completamente saturado de idolatría abominable, corrupción moral extrema y adoración demoníaca sistemática. ¿Por qué permitió Dios semejante situación? La respuesta es profundamente reveladora, porque Él no estaba simplemente entregando un territorio geográfico a Israel, estaba preparando una demostración épica y eterna de su justicia perfecta, su santidad inmutable y su poder absoluto sobre todas las fuerzas demoníacas del universo. En Génesis 15:16, Dios le revela a Abraham algo absolutamente revelador, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. ¿Captas la profundidad teológica de esta declaración? Dios no ejecuta juicio de manera inmediata o impulsiva. Él espera con paciencia infinita, observa cada detalle, proporciona oportunidades múltiples. Permite que las personas y las culturas muestren realmente quiénes son en lo más profundo y qué eligen ser definitivamente. Los cananeos tuvieron siglos completos para arrepentirse genuinamente, siglos para cambiar de rumbo radical, siglos para abandonar voluntariamente sus abominaciones execrables. Pero en lugar de mejorar moralmente, empeoraron exponencialmente. En lugar de acercarse a la luz divina, se sumergieron deliberadamente más profundo en las tinieblas espirituales. Cuando finalmente llegó el momento inevitable del juicio divino,
no fue una reacción emocional de Dios, fue el resultado natural y justo de decisiones colectivas sostenidas obstinadamente durante generaciones enteras. Esta historia antigua no trata solamente sobre pueblos remotos del pasado, es un espejo cristalino que refleja verdades eternas sobre cómo funciona la justicia divina inmutable, cómo se desarrolla la corrupción espiritual sistemática y por qué algunas culturas completas parecen estar marcadas irremediablemente por la oscuridad desde sus fundamentos. Los cananeos nos enseñan lecciones eternas. Las decisiones espirituales generan consecuencias que trascienden generaciones. La paciencia divina tiene límites establecidos por la justicia perfecta. La corrupción moral, cuando se institucionaliza culturalmente, demanda juicio inevitable. Ninguna civilización está por encima de la ley moral universal establecida por Dios. Y ahora que comprendemos claramente el origen maldito, es momento de explorar cómo esta maldición ancestral se manifestó concretamente en la vida diaria de toda una civilización corrompida. Imagina por un momento que pudieras transportarte en el tiempo y visitar personalmente las antiguas ciudades cananeas durante su periodo de mayor prosperidad aparente. ¿Qué verías exactamente? ¿Qué escucharías resonando en sus calles? ¿Qué sentirías flotando en el ambiente espiritual de aquellos lugares malditos? Lo que encontrarías sería una civilización externamente próspera, ciudades fuertemente amuralladas, sistemas agrícolas altamente desarrollados, rutas comerciales perfectamente establecidas, manifestaciones artísticas sofisticadas. Pero debajo de esta fachada impresionante de progreso material se ocultaba una podredumbre espiritual tan profunda y penetrante que contaminaría absolutamente todo lo que tocara. Los cananeos no se conformaron con ocupar un pequeño territorio aislado. Se expandieron estratégicamente por toda la región prometida, desde las costas del mar Mediterráneo hasta las riberas del río Jordán, desde las arenas del desierto del Negev hasta las montañas del norte de Fenicia. Cada ciudad que construían, cada altar que levantaban, cada ritual abominable que practicaban funcionaba como una estaca demoníaca clavada directamente en el corazón de la Tierra Santa. Aquí debemos entender algo absolutamente crucial. La cultura cananea no era espiritualmente neutral en ningún sentido. No era simplemente diferente de la cultura que Dios deseaba establecer para Israel. Era diametralmente opuesta, punto por punto sistemático, a todo lo que representaba la santidad divina inmutable. Donde Dios establecía el matrimonio como institución sagrada e inviolable, ellos promovían activamente la promiscuidad ritual desenfrenada. Donde Dios protegía celosamente la vida de los niños inocentes, ellos los sacrificaban brutalmente en altares demoníacos. Donde Dios demandaba justicia imparcial para todos, ellos practicaban la opresión sistemática de los vulnerables. Donde Dios requería adoración pura y exclusiva, ellos mezclaban deliberadamente lo sagrado con lo profano, hasta que ya no existía diferencia alguna. Pero lo más peligroso de todo era que su cultura poseía un poder seductor casi irresistible. No era fea o repulsiva en la superficie visible. Al contrario, estaba repleta de música cautivadora, festivales coloridos, sensualidad atractiva, promesas tentadoras de prosperidad inmediata sin esfuerzo. Era exactamente como un veneno mortal, endulzado artificialmente, que se traga fácilmente pero mata lenta e inevitablemente. Jericó, Hebrón, Sidón, Gaza. Estos nombres resuenan poderosamente a través de toda la historia bíblica, pero muy pocas personas comprenden completamente lo que representaban en términos espirituales concretos. Cada una de estas ciudades era mucho más que un simple centro urbano comercial. Funcionaba como un centro neurálgico de poder demoníaco concentrado.
Los templos imponentes que dominaban sus horizontes arquitectónicos no eran meramente edificios religiosos decorativos, eran auténticas fortalezas espirituales desde donde se coordinaban meticulosamente ataques sistemáticos contra todo lo santo y puro en la creación. En las plazas públicas de estas ciudades malditas, lo que debería haber provocado horror y rechazo se había vuelto completamente normal y aceptable. Los niños crecían presenciando sacrificios humanos como parte rutinaria de la vida cotidiana. Las familias completas participaban alegremente en orgías rituales masivas, como quien asiste a un servicio religioso ordinario. La perversión más extrema había sido normalizada hasta el punto de que ya no parecía perversión, sino religiosidad auténtica. Algo que la mayoría de las personas nunca comprende adecuadamente es que la religión cananea no funcionaba solamente como una cuestión espiritual aislada. Constituía todo un sistema económico integrado y altamente lucrativo. Los templos operaban simultáneamente como centros comerciales prósperos, instituciones bancarias influyentes y burdeles legalizados. La prostitución sagrada institucionalizada generaba ingresos económicos enormes y constantes. Los sacrificios rituales requerían animales costosos, incienso importado, vino selecto y productos exóticos diversos. Los festivales paganos periódicos movilizaban completamente la economía regional durante semanas enteras. Abandonar súbitamente la idolatría no significaba únicamente cambio espiritual, implicaba colapso económico total e inmediato. Esta realidad económica explica perfectamente por qué la resistencia a los cambios religiosos era tan feroz e implacable. No se trataba solamente de creencias abstractas o tradiciones sentimentales. Se trataba de todo un estilo de vida material, de toda una estructura social consolidada y económica próspera, construida deliberadamente sobre fundamentos demoníacos sólidos. ¿Te has preguntado seriamente por qué los cananeos se establecieron precisamente en la tierra prometida específicamente? ¿Por qué no eligieron Egipto o Mesopotamia o cualquier otro territorio disponible en la región? La respuesta es profundamente espiritual y profética. El enemigo sabía con conocimiento sobrenatural que esa tierra particular sería absolutamente central en los planes eternos de Dios. Era donde nacería el Mesías prometido, donde se construiría el templo sagrado, donde se establecería para siempre el reino davídico. Al contaminar deliberadamente esa tierra santa con idolatría execrable, sacrificios humanos sistemáticos y adoración demoníaca institucionalizada, Satanás estaba intentando desesperadamente hacer imposible que Dios cumpliera fielmente sus promesas proféticas irrevocables. Era una estrategia militar de ocupación espiritual anticipada. Como un ejército invasor que toma estratégicamente una ciudad fortificada antes de que llegue el ejército enemigo legítimo, las fuerzas demoníacas organizadas, operando a través de los cananeos manipulados, se atrincheraron militarmente en la tierra prometida para resistir tenazmente el avance inevitable del reino de Dios. Uno de los aspectos más perturbadores y sofisticados de la expansión cultural cananea era precisamente cómo utilizaban hábilmente la tolerancia religiosa aparente como herramienta principal de corrupción espiritual sistemática. No imponían violentamente su religión abominable a otros pueblos resistentes. En su lugar, promovían astutamente un sincretismo aparentemente armonioso y atractivo. Adorar a Baal no significa necesariamente que tengas que abandonar completamente a tu Dios tradicional, argumentaban persuasivamente. Puedes mantener ambos simultáneamente. Puedes combinar creativamente las mejores tradiciones de cada sistema. La religión verdadera debe unir generosamente, no dividir sectariamente. Este mensaje seductor de tolerancia religiosa universal,
que suena tan familiar y atractivo en nuestros días contemporáneos, era en realidad una estrategia diabólicamente sutil, pero devastadoramente efectiva, para contaminar gradualmente la fe pura, con elementos paganos corruptores hasta que ya no quedara absolutamente nada santo o distintivo. Génesis 15:16 revela algo absolutamente crucial sobre el tiempo perfecto de Dios, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Durante siglos completos, Dios toleró pacientemente la presencia cananea contaminante en la tierra prometida santa. No porque los aprobara moralmente, sino porque su justicia perfecta e inmutable requiere que el pecado colectivo llegue a su medida completa y definitiva antes del juicio inevitable. Pero esta tolerancia divina prolongada no era sin propósito específico y revelador. Era una demostración histórica clara de la paciencia infinita de Dios con los pecadores obstinados, la oportunidad genuina que Él proporciona para el arrepentimiento sincero, la seriedad absoluta de sus advertencias proféticas repetidas, la inevitabilidad final de su juicio cuando se ignoran persistentemente sus llamados misericordiosos. Durante estos siglos prolongados de espera divina, los cananeos no mejoraron moralmente en absoluto, empeoraron exponencialmente en maldad. No se acercaron progresivamente a la luz divina, se sumergieron deliberada y sistemáticamente más profundo en las tinieblas espirituales más densas, y con cada generación sucesiva que transcurría, sus prácticas abominables se volvían más extremas, más perversas, más diabólicamente refinadas. Finalmente, llegó el momento histórico en que la maldad del amorreo alcanzó oficialmente su medida completa según los estándares divinos inmutables. Ya no existía esperanza realista de reforma interna genuina. Ya no había líderes morales que pudieran dirigir efectivamente a estos pueblos corrompidos hacia la rectitud y la justicia. La corrupción había penetrado tan profunda e irreversiblemente en su ADN cultural que solamente quedaba una opción viable: el juicio completo y definitivo. Este fue precisamente el contexto histórico y espiritual en el que Dios le declaró autoritativamente a Israel: ha llegado finalmente el momento de tomar posesión de la tierra prometida. No se trataba simplemente de una conquista militar convencional, era una operación divina de limpieza espiritual masiva, una fumigación celestial para eliminar completamente la contaminación demoníaca de la Tierra Santa designada. Pero antes de que exploremos este juicio dramático y sus implicaciones eternas, necesitamos comprender exactamente qué hacían los cananeos que resultaba tan absolutamente abominable ante los ojos santos de Dios. Necesitamos conocer íntimamente a los dioses falsos que adoraban fervientemente y los rituales espantosos que practicaban sistemáticamente. Si pudiéramos diseñar conscientemente una religión que fuera la antítesis perfecta y completa del cristianismo auténtico, probablemente se parecería exactamente a la religión cananea en todos sus aspectos. No era un sistema desarrollado por ignorancia primitiva o superstición ingenua. Era una estructura diabólicamente sofisticada de adoración demoníaca que pervertía sistemática y deliberadamente cada aspecto individual de lo que Dios había creado originalmente como bueno y santo. En la cúspide aterradora de este panteón diabólico se encontraba lo que podríamos denominar una trinidad profana y blasfema: Baal, el supuesto señor de la tormenta y la fertilidad; Astarot, la diosa seductora de la sexualidad descontrolada y la guerra sangrienta; y Moloch, el devorador insaciable de niños inocentes. Cada uno representaba una dimensión diferente pero complementaria de la rebelión total contra el orden divino establecido. El nombre Baal significa literalmente señor, amo o dueño, y precisamente ahí radica la primera blasfemia fundamental.
Los cananeos no estaban simplemente adorando a un ídolo inofensivo entre muchos, estaban proclamando audazmente que existía otro Señor Supremo además del verdadero Dios único. Era una declaración abierta de guerra espiritual directa contra la soberanía divina absoluta e indiscutible. Baal era representado típicamente como un guerrero joven y vigoroso, generalmente sosteniendo un rayo brillante, símbolo visible de su supuesto control sobrenatural sobre el clima y las tormentas atmosféricas. Pero su verdadero poder siniestro no residía en controlar meteorológicamente el tiempo, residía en controlar psicológicamente las mentes y espiritualmente los corazones de las personas a través de sus rituales sistemáticamente degradantes. Los rituales específicos de adoración a Baal constituían una perversión sistemática y deliberada de la sexualidad humana tal como Dios la había diseñado originalmente. En lugar de ser una expresión privada de amor genuino y compromiso matrimonial dentro del pacto sagrado del matrimonio, el acto sexual se transformó en un espectáculo público repugnante, una herramienta religiosa manipuladora para influenciar supuestamente a los dioses caprichosos. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Hombres y mujeres se prostituían literalmente en los templos sagrados, creyendo fanáticamente que al imitar físicamente la unión mítica de Baal con Astarot, podrían persuadir efectivamente a los dioses para que fertilizaran abundantemente sus campos agrícolas y bendijeron prósperamente sus cosechas anuales. Era la prostitución más degradante, disfrazada astutamente de espiritualidad elevada. La lujuria más carnal, presentada engañosamente como devoción religiosa auténtica. Pero lo más perturbador y traumático era cómo esto afectaba destructivamente a familias completas durante generaciones. Padres llevaban regularmente a sus hijos adolescentes a estos rituales abominables como parte integral de su educación religiosa tradicional. Madres participaban públicamente en orgías masivas mientras sus hijos menores los observaban directamente, normalizando completamente la depravación sexual más extrema desde la infancia más temprana. Lo más aterrador de la adoración a Baal no era solamente que existiera entre los paganos circundantes, sino cómo penetró insidiosamente en el mismo corazón de Israel elegido. Reyes israelitas como Acab construyeron deliberadamente templos magníficos para Baal dentro del territorio sagrado designado por Dios. Profetas como Elías tuvieron que confrontar valientemente a cientos de profetas de Baal en enfrentamientos espirituales épicos como el registrado dramáticamente en 1 Reyes 18 en el Monte Carmelo. ¿Cómo pudo suceder semejante apostasía espiritual entre el pueblo escogido? La respuesta reside en comprender la naturaleza intrínsecamente seductora de la religión de Baal. Prometía tentadoramente bendiciones inmediatas y tangibles sin requerir santidad personal costosa. Ofrecía generosamente placer sensual sin responsabilidad moral, prosperidad material sin pureza espiritual, religiosidad popular sin restricciones éticas inconvenientes. Si Baal reinaba como el rey indiscutible de la perversión masculina, Astarot funcionaba como su reina diabólica complementaria. También conocida regionalmente como Asera o Ishtar, en otras culturas vecinas, representaba una feminidad completamente distorsionada que fusionaba artificialmente sensualidad seductora con violencia destructiva.
maternidad aparente con destrucción sistemática. Sus representaciones artísticas eran deliberada y provocativamente sexuales, con características femeninas grotescamente exageradas que enfatizaban obsesivamente su asociación exclusiva con la sexualidad completamente descontrolada. Pero lo que muchos estudiosos contemporáneos no comprenden adecuadamente es que Astarot no funcionaba solamente como una diosa del sexo recreativo. Era simultáneamente una diosa feroz de la guerra sangrienta y la conquista violenta. En la adoración sistemática a Astarot observamos algo que los psicólogos modernos reconocerían inmediatamente como la fusión artificial de Eros, impulso sexual, y Tánatos, impulso de muerte. Los mismos rituales que celebraban exuberantemente la sexualidad también celebraban simultáneamente la violencia más brutal. Los guerreros buscaban fervientemente su favor sobrenatural antes de las batallas decisivas, prometiendo solemnemente rituales sangrientos y sacrificios humanos si les otorgaba la victoria militar. Esta fusión no era accidental o coincidental en absoluto. Era una estrategia demoníaca meticulosamente calculada para corromper sistemáticamente dos de los instintos más poderosos en los seres humanos: el impulso fundamental hacia la vida, expresado naturalmente en la sexualidad reproductiva, y el impulso hacia la dominación, expresado agresivamente en la guerra conquistadora. Al combinar y pervertir diabólicamente ambos simultáneamente, Astarot creaba una adicción espiritual prácticamente imposible de romper sin intervención divina. Por toda la extensión de la tierra de Canaán, y tristemente también infiltrados en territorio israelita, se erigían conspicuamente los llamados postes de Asera o imágenes talladas de Asera. Estos no funcionaban como simples decoraciones religiosas inofensivas, constituían declaraciones públicas audaces de rebeldía organizada contra Dios Todopoderoso. Cada poste individual funcionaba como un punto de reunión regular para rituales de prostitución sagrada sistemática, un lugar específico donde familias completas participaban habitualmente en actos que Dios había diseñado originalmente para ser privados, puros y sagrados dentro del matrimonio. Era la normalización pública descarada de lo que debería haber permanecido siempre privado y santificado. Pero si Baal representaba la perversión sistemática de la sexualidad y Astarot la perversión de la feminidad, Moloch representaba algo aún más diabólicamente siniestro: la perversión completa del amor paternal natural. Este dios abominable no se contentaba con ofrendas de animales preciosos o incienso costoso. Demandaba implacablemente lo más precioso que los padres podían ofrecer: sus propios hijos inocentes. Levítico 18:21 es categórico y sin ambigüedades. Y no entregues hijo tuyo para hacerle pasar por fuego ante Moloch, ni contamines el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. Aquí observamos claramente que sacrificar niños no constituía solamente un acto bárbaro aislado. Representaba una contaminación directa y deliberada del nombre santo de Dios. Los rituales específicos dedicados a Moloch estaban diseñados meticulosamente para ser tan traumáticos que funcionaran como lavado de cerebro colectivo masivo. Los altares eran estatuas gigantescas de bronce con forma humana pero cabeza de toro, con brazos mecánicos extendidos que contenían hornos ardientes por dentro a temperaturas extremas. Los niños inocentes eran colocados vivos en estos brazos metálicos, mientras los sacerdotes tocaban tambores ensordecedores y flautas estridentes a volúmenes deliberadamente insoportables para ahogar completamente los gritos agonizantes. No se trataba simplemente de asesinato rápido. Constituía tortura psicológica sistemática para toda la comunidad presente, diseñada específicamente para endurecer los corazones,
hasta que el horror más absoluto se volviera completamente normal y aceptable. Lo más aterrador de estos rituales abominables era precisamente cómo se utilizaban deliberadamente para educar sistemáticamente a las próximas generaciones. Los niños que lograban sobrevivir crecían presenciando estas escenas dantescas como parte completamente normal de la vida religiosa comunitaria. Se les enseñaba explícitamente que el sufrimiento de los inocentes era absolutamente necesario para obtener bendiciones divinas. Era una pedagogía diabólicamente sistemática del mal, un proceso de adoctrinamiento meticuloso que garantizaba que cada nueva generación fuera moralmente más corrupta que la anterior. Los padres que habían sacrificado voluntariamente a sus primogénitos se volvían psicológicamente capaces de cualquier atrocidad imaginable, y sus hijos sobrevivientes crecían viendo esto como normal, deseable y espiritualmente necesario. Tristemente, esta abominación execrable también penetró profundamente en Israel mismo. En 2 Reyes 23:10 leemos que el rey Josías tuvo que destruir físicamente los lugares donde los israelitas hacían pasar a sus hijos por fuego a Moloc. Esto significa que el pueblo específicamente escogido de Dios había llegado al punto de sacrificar regularmente a sus propios hijos inocentes a demonios disfrazados de divinidades. ¿Cómo fue posible tal degradación espiritual entre el pueblo del pacto? La respuesta reside en comprender el poder insidioso de la asimilación cultural gradual. Primero, se toleró diplomáticamente la presencia de estos cultos para mantener la paz regional. Luego, se permitió oficialmente la tolerancia religiosa universal. Finalmente, se adoptaron completamente estas prácticas abominables como propias y tradicionales. Lo que debemos comprender claramente es que Baal, Astarot y Moloc no operaban independientemente como entidades aisladas. Formaban un sistema integrado y coordinado de corrupción que atacaba sistemáticamente cada aspecto fundamental de la existencia humana. Baal corrompía la relación entre el hombre y la creación a través de rituales de fertilidad perversos. Astarot corrompía la relación entre hombre y mujer a través de la prostitución sagrada e institucionalizada. Moloc corrompía la relación entre padres e hijos a través del sacrificio infantil sistemático. Era un ataque comprensivo contra el orden divino establecido, una estrategia sistemática para destruir los fundamentos mismos de la civilización humana tal como Dios la había diseñado. Frente a tales horrores indescriptibles, surge inevitablemente la pregunta angustiosa: ¿cómo pudo Dios tolerar que esto continuara durante siglos enteros? ¿Por qué no intervino inmediatamente con su poder omnipotente? La respuesta nos conduce directamente al siguiente capítulo crucial de nuestra historia, el momento cuando la paciencia divina llegó finalmente a su límite establecido y la justicia perfecta de Dios demandó acción definitiva e irrevocable. Existen momentos específicos en la historia cuando la paciencia divina, después de siglos prolongados de tolerancia misericordiosa, llega inevitablemente a su límite preestablecido. Momentos cuando la misericordia infinita de Dios, que había sostenido la mano del juicio durante generaciones completas, finalmente debe dar paso a la justicia perfecta e inmutable. Para los cananeos corrompidos, ese momento histórico había llegado definitivamente. En Deuteronomio 20, 16, 18, Dios pronuncia una de las sentencias más solemnes y definitivas de toda la Escritura. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones. A ojos humanos limitados, esto parece excesivamente severo, incluso aparentemente cruel. Pero cuando comprendemos el contexto completo y profundo,
Siglos de advertencias divinas ignoradas deliberadamente, generaciones de depravación creciente sistemática, la amenaza existencial que representaban para el plan eterno de salvación, vemos claramente que no fue crueldad, sino cirugía espiritual absolutamente necesaria. Una de las revelaciones más impactantes sobre el carácter inmutable de Dios es cuánto tiempo exactamente esperó antes de ejecutar juicio sobre los cananeos. En Génesis 15:16, cuando le promete solemnemente la tierra a Abraham, Dios declara: porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Esto significa que Dios conocía proféticamente la dirección exacta que tomarían los cananeos, pero aún así les proporcionó siglos completos de oportunidades genuinas para arrepentirse sinceramente. Durante todo este tiempo prolongado, pudieron haber observado directamente el testimonio poderoso de Abraham, Isaac y Jacob. Pudieron haber sido testigos presenciales de los milagros sobrenaturales durante la salida dramática de Egipto. Pudieron haber escuchado repetidamente sobre el poder incomparable del Dios de Israel. Pero en lugar de acercarse progresivamente a la luz divina disponible, se sumergieron deliberada y sistemáticamente más profundo en las tinieblas espirituales. Cada generación sucesiva se volvía exponencialmente más perversa que la anterior. Lo que comenzó como idolatría simple evolucionó hacia sacrificios humanos sistemáticos y organizados. Lo que empezó como promiscuidad ocasional se transformó en prostitución ritual completamente institucionalizada. Existe un patrón que se repite consistentemente a través de toda la historia humana. Cuando una cultura rechaza persistentemente la verdad divina revelada, no se mantiene establemente en su error inicial. Se deteriora progresiva e inevitablemente. Los cananeos constituyen un ejemplo clásico perfecto de esta dinámica espiritual universal. Primera etapa: idolatría simple, adoración de imágenes en lugar del Dios verdadero. Segunda etapa: sincretismo religioso, mezcla deliberada de verdad con error. Tercera etapa: perversión moral, normalización de prácticas sexuales aberrantes. Cuarta etapa: violencia ritual, incorporación de sadismo en la adoración. Quinta etapa: sacrificio humano, la desvalorización total de la vida. Etapa final: adoración demoníaca explícita, entrega completa a fuerzas malévolas. Los cananeos habían progresado sistemáticamente a través de todas estas etapas destructivas. Ya no existía posibilidad realista de retorno a través de reforma interna genuina. La orden divina de destruir completamente a los cananeos plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza de la justicia perfecta de Dios. ¿Por qué no permitir que algunos sobrevivieran? ¿Por qué no conceder una oportunidad final más? La respuesta radica en comprender la naturaleza de la corrupción espiritual extrema. Cuando una cultura alcanza ciertos niveles de depravación, especialmente cuando involucra sistemáticamente el abuso de niños inocentes, se vuelve completamente irreformable. La corrupción ha penetrado tan profundamente en el ADN cultural que no puede ser curada, solamente puede ser removida completamente. Además, Dios sabía omniscientemente que cualquier remanente cananeo eventualmente influenciaría y corrompería a Israel. La historia posterior vindica completamente este conocimiento divino. Cada vez que Israel permitió que grupos cananeos sobrevivieran, eventualmente fueron seducidos hacia la idolatría más degradante. Existe otra dimensión crucial que frecuentemente se pasa por alto. La destrucción de los cananeos era absolutamente necesaria para proteger el plan divino de salvación para toda la humanidad. La tierra prometida no era simplemente un territorio geográfico, era el escenario proféticamente designado donde nacería el Mesías, donde se construiría el templo sagrado, donde se escribirían las escrituras inspiradas.
Si la tierra hubiera permanecido contaminada con altares demoníacos activos, sacrificios de niños sistemáticos y prostitución ritual institucionalizada, ¿cómo podría haber sido un lugar apropiado para el nacimiento del Salvador del mundo? La purificación completa de Canaán era esencial para preparar adecuadamente el camino para Cristo. La destrucción de los cananeos establece un patrón revelador de cómo opera la justicia divina. 1. Advertencia prolongada. Dios siempre advierte antes de juzgar. 2. Oportunidad de arrepentimiento. Se proporcionan múltiples oportunidades para cambiar. 3. Evaluación de la respuesta. Dios observa si hay reforma genuina. 4. Juicio proporcionado. La sentencia corresponde a la severidad del pecado. 5. Propósito redentor. Incluso el juicio sirve a propósitos más grandes. Este patrón se repetiría más tarde con Israel mismo cuando se corrompieron de manera similar. Cuando finalmente llegó el momento de la conquista, no se trató simplemente de una operación militar convencional. Fue una cirugía espiritual masiva para remover un cáncer moral que amenazaba con hacer metástasis a través de toda la región. Las instrucciones específicas que Dios proporcionó a Israel revelan la naturaleza profundamente espiritual de la operación: destruir completamente todos los ídolos, arrasar totalmente todos los altares paganos, cortar todos los postes de acera, quemar todas las imágenes talladas, no hacer pactos con los habitantes, no permitir matrimonios mixtos, eliminar toda traza de adoración demoníaca. Cada una de estas instrucciones tenía un propósito espiritual específico: garantizar que ningún vestigio de corrupción permanente pudiera reinfectar la Tierra Santa. Lo que muchos no comprenden es que los cananeos no eran simplemente víctimas pasivas de su cultura. Habían organizado activamente la resistencia contra Dios durante siglos. Sus ciudades fortificadas no eran solo defensas militares, eran fortalezas espirituales desde donde se coordinaban ataques contra todo lo santo. Cuando llegó el momento de la conquista, no se trataba de un pueblo inocente siendo atacado injustamente. Era la confrontación final entre dos reinos espirituales que habían estado en guerra durante generaciones. Los cananeos habían elegido conscientemente su bando. Ahora tendrían que enfrentar las consecuencias inevitables. Es significativo que las únicas personas cananeas que sobrevivieron fueron aquellas que conscientemente rechazaron la cultura de su pueblo y se aliaron con Israel. Rahab en Jericó y los gabaonitas son ejemplos perfectos. Estas excepciones no contradicen la justicia del juicio, la confirman. Muestran que Dios no juzgaba por etnia, sino por elección espiritual. Cualquier cananeo que genuinamente se arrepintiera y abandonara las abominaciones de su cultura podía ser salvo. Aquí llegamos a una de las tragedias más grandes de la historia bíblica. Israel no obedeció completamente las órdenes divinas. En lugar de destruir totalmente a los cananeos, hicieron exactamente lo que Dios había prohibido. Hicieron pactos, permitieron coexistencia e incluso adoptaron gradualmente sus costumbres. En Jueces 2:2-3, el Señor reprende: «No haréis pacto con los moradores de esta tierra. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros costados, y sus dioses os serán por tropezadero». Esta profecía se cumplió con precisión aterradora. Los cananeos que sobrevivieron se convirtieron exactamente en lo que Dios había advertido: una trampa espiritual constante para Israel. La corrupción cananea no invadió Israel súbitamente. Fue un proceso gradual y sutil. Primera fase: tolerancia pacífica. Podemos coexistir sin problemas. Segunda fase: intercambio comercial. Los negocios son solo negocios. Tercera fase: matrimonios mixtos. El amor trasciende las diferencias religiosas. Cuarta fase: sincretismo religioso. Podemos adorar a ambos dioses.
quinta fase, adopción completa. Sus costumbres son mejores que las nuestras. Cada paso parecía razonable, tolerante, incluso progresivo. Pero el resultado final fue la destrucción espiritual de Israel. La historia posterior vindica completamente la sabiduría de las órdenes divinas originales. Cada vez que Israel toleró elementos cananeos, las consecuencias fueron desastrosas. Los altares de Baal aparecieron en territorio israelita. Los postes de acera fueron erigidos en lugares altos. La prostitución sagrada contaminó el culto a Jehová. Reyes israelitas llegaron a sacrificar sus propios hijos a Moloc. El templo mismo fue profanado con ídolos paganos. La tolerancia que parecía compasiva resultó ser crueldad hacia las futuras generaciones que heredarían una fe corrompida. La confrontación entre Israel y los cananeos no era primariamente política o territorial. Era la manifestación visible de una guerra espiritual eterna entre dos reinos irreconciliables, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Esta guerra continúa hoy bajo formas diferentes. Los nombres han cambiado, las culturas son diferentes, pero el conflicto fundamental permanece entre la santidad y la corrupción, entre la verdad y la mentira, entre la adoración al Dios verdadero y la idolatría en todas sus formas modernas. La historia del juicio sobre los cananeos contiene lecciones profundamente relevantes para nuestra época. 1. La tolerancia del mal no es virtud. A veces la compasión genuina requiere confrontación con la maldad. 2. La corrupción gradual es más peligrosa que el ataque frontal. Las influencias sutiles son frecuentemente más destructivas. 3. Las decisiones culturales tienen consecuencias eternas. Lo que una sociedad elige normalizar afecta generaciones. 4. La justicia divina puede parecer severa, pero es siempre perfecta. Los estándares de Dios nunca cambian según la opinión humana. 5. La obediencia parcial es desobediencia completa. El cumplimiento a medias conduce al fracaso total. Para apreciar completamente por qué Dios ordenó una acción tan radical, necesitamos comprender el contraste absoluto entre la cultura cananea y lo que Dios pretendía para la humanidad. Imagínate por un momento que pudieras observar dos civilizaciones lado a lado, una construida sobre los principios de Dios, otra edificada sobre fundamentos demoníacos. El contraste sería tan marcado que no habría posible confusión sobre cuál representa la luz y cuál representa las tinieblas. Esto es exactamente lo que observamos cuando comparamos el sistema que Dios estableció para Israel con la cultura que los cananeos habían creado. No eran simplemente dos religiones diferentes o dos enfoques culturales alternativos. Eran dos reinos espirituales diametralmente opuestos en cada aspecto concebible. El Dios de Israel se reveló como absolutamente santo. Su naturaleza misma demandaba pureza, justicia, verdad y compasión. En Deuteronomio 6:4-5 declaró: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta no era meramente una regla que seguir, era una declaración de exclusividad, fidelidad y devoción absoluta. Dios no quería ser una opción entre muchas. Demandaba ser la única opción, no por inseguridad, sino porque solo Él poseía la naturaleza y el poder que podían verdaderamente bendecir a la humanidad. En contraste directo, los dioses cananeos representaban fragmentación, corrupción y caos moral. En lugar de una deidad soberana que demandaba santidad, tenían múltiples entidades que fomentaban cada forma de degradación imaginable. Considera cómo Dios diseñó la sexualidad humana como una expresión sagrada de amor entre un hombre y una mujer dentro del pacto del matrimonio. Es privada, pura, procreativa y un reflejo de la unión espiritual entre Cristo y su Iglesia.
Los cananeos tomaron este diseño hermoso y lo pervirtieron completamente. Los actos sexuales se convirtieron en espectáculos públicos, rituales religiosos realizados con extraños, herramientas para manipular supuestas deidades. Lo que Dios pretendía como santo se volvió profano. Lo que debía ser privado se hizo público. Lo que fue diseñado para el amor se convirtió en prostitución. Similarmente, Dios diseñó la paternidad como un fideicomiso sagrado. Los padres debían ser protectores, nutrientes, educadores de sus hijos en justicia. El amor paternal debía reflejar el amor de Dios por su pueblo. Los cananeos invirtieron esto completamente. En lugar de proteger a los niños, los sacrificaban. En lugar de nutrirlos, los torturaban en altares demoníacos. El amor paternal se convirtió en crueldad religiosa. El Dios de Israel era fundamentalmente un creador. Habló mundos a la existencia, sopló vida en el polvo, estableció orden del caos. Cada ley que dio fue diseñada para crear florecimiento, protección y prosperidad genuina. Los dioses cananeos eran fundamentalmente destructivos. Incluso cuando prometían prosperidad, el costo era siempre la degradación humana. Sus rituales no creaban nada genuinamente bueno. Destruían inocencia, corrompían familias y devastaban comunidades. Uno de los contrastes más impactantes era sus actitudes hacia la vida misma. El Dios de Israel era el Dios de los vivientes. Valoraba cada vida humana, protegía a los inocentes y demostraba su poder principalmente a través de actos de creación y preservación. Los dioses cananeos estaban obsesionados con la muerte. Sus rituales más importantes involucraban matar animales, humanos, especialmente niños. Encontraban poder espiritual no en crear vida, sino en destruirla. El Dios de Israel se reveló a través de comunicación clara. Dio leyes específicas, mandamientos explícitos e instrucciones detalladas. Cuando hablaba, sus palabras podían ser confiadas completamente. La verdad era fundamental para su naturaleza. Los dioses cananeos operaban a través de confusión, ambigüedad y engaño. Sus oráculos eran deliberadamente vagos, sus demandas constantemente cambiantes, sus promesas vacías. Prosperaban manteniendo a la gente incierta y dependiente de intérpretes sacerdotales. Aquí hay algo que frecuentemente se pasa por alto. El Dios de Israel demostraba poder real y tangible. Liberó a Israel de Egipto, proporcionó alimento en el desierto, hizo fluir agua de las rocas, los guió con nube y fuego. Su poder no era teórico, era visible, medible y efectivo. Los dioses cananeos, a pesar de todos sus rituales elaborados y sacrificios costosos, nunca demostraron poder comparable. No podían liberar de enemigos reales, no podían proveer en crisis genuinas, no podían realmente controlar el clima o la fertilidad como afirmaban. El poder que manifestaban se limitaba a manipulación psicológica, control social y opresión demoníaca. Formas de poder que finalmente esclavizaban en lugar de liberar a sus adoradores. Las leyes de Dios fueron diseñadas para proteger a los vulnerables, asegurar trato justo para todos y crear una sociedad donde la justicia prevaleciera genuinamente. Los extranjeros, las viudas, los huérfanos, aquellos más vulnerables en las sociedades antiguas, recibían protección especial bajo la ley divina. La cultura cananea era fundamentalmente opresiva. Los fuertes explotaban a los débiles, los poderosos abusaban de los indefensos, y los más vulnerables, los niños, eran literalmente sacrificados para beneficio de los adultos. Su religión institucionalizaba la injusticia y la llamaba santa. Paradójicamente, la sumisión al Dios verdadero producía libertad genuina. Las leyes de Dios liberaban a las personas de comportamientos destructivos, las protegían de la explotación y creaban espacio para el florecimiento humano auténtico.
La sumisión a los dioses cananeos producía solo formas más profundas de esclavitud. Mientras más daban las personas a estas deidades, más demandaban. Los rituales se volvían progresivamente más extremos, los sacrificios cada vez más costosos, los comportamientos más degradantes. El Dios de Israel siempre señalaba hacia un futuro esperanzador. Sus promesas se extendían más allá de las circunstancias inmediatas, hacia bendiciones eternas, restauración y redención. Incluso sus juicios eran correctivos, diseñados para traer a las personas de vuelta a la bendición. Los dioses cananeos no ofrecían esperanza genuina más allá de la gratificación inmediata. Sus promesas se limitaban al placer a corto plazo o la prosperidad temporal. No tenían visión para la transformación humana, el crecimiento espiritual o la bendición eterna. La historia misma testifica de este contraste. Las culturas construidas sobre principios bíblicos, incluso imperfectamente aplicados, han producido florecimiento humano sin precedentes, avance científico, progreso humanitario, desarrollo educativo y movimientos de justicia social. Las culturas construidas sobre principios similares a los de los antiguos cananeos han producido consistentemente degradación humana, crueldad, opresión, estancamiento y eventual colapso. Dados contrastes tan claros, ¿por qué eran los dioses cananeos tan seductores para Israel? La respuesta radica en comprender la naturaleza humana después de la caída. La misma corrupción que hizo a Adán y Eva vulnerables a la tentación hace a cada generación susceptible a mentiras disfrazadas como libertad. La religión cananea apelaba a gratificación inmediata versus fidelidad a largo plazo, placer sensual versus disciplina espiritual, aceptación popular versus defender la verdad, experiencia emocional versus entendimiento doctrinal, autonomía personal versus sumisión a la autoridad divina. Estas apelaciones no han cambiado. Son las mismas tentaciones que enfrenta cada generación, solo vestidas con ropaje contemporáneo. La confrontación entre estos dos reinos espirituales no terminó con los antiguos cananeos. Es un conflicto eterno que se manifiesta en cada generación bajo formas diferentes. Hoy enfrentamos Baales modernos, ideologías que prometen prosperidad a través del compromiso moral, astartes contemporáneas, movimientos que sexualizan todo y lo llaman liberación, molocos actuales, sistemas que sacrifican niños a través del aborto, negligencia o explotación por conveniencia adulta. Los nombres han cambiado, pero las dinámicas espirituales permanecen idénticas. Esto nos lleva a la pregunta más importante. En tu propia vida, ¿qué reino sirves? ¿Qué conjunto de valores guía tus decisiones? ¿Qué sistema espiritual forma tu cosmovisión? La elección entre estos reinos no es solo histórica o teórica, es personal, inmediata y eterna. Y como el antiguo Israel, enfrentamos la tentación constante de comprometer, de buscar coexistencia con lo que debería ser completamente rechazado. Pero antes de que exploremos cómo esto se aplica a nuestra situación contemporánea, necesitamos comprender un elemento más crucial. ¿Qué pasó cuando Israel falló en obedecer completamente los mandamientos de Dios respecto a los cananeos? Si hay una lección que la historia de Israel con los cananeos enseña de manera devastadora, es esta. La obediencia parcial es desobediencia completa. Y las consecuencias de esa desobediencia no afectaron solo a una generación, sino que reverberan a través de siglos, creando patrones de corrupción espiritual que eventualmente condujeron al exilio, la destrucción y siglos de sufrimiento. Cuando Dios ordenó la destrucción completa de los cananeos, no era capricho divino o severidad excesiva. Era precisión quirúrgica diseñada para prevenir exactamente lo que terminó sucediendo cuando Israel eligió obediencia parcial en su lugar. La infiltración cananea en Israel no ocurrió de la noche a la mañana.
Era un proceso tan gradual, tan sutil, que muchas personas no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que ya era demasiado tarde. Comenzó con compromisos aparentemente razonables. Seguramente no necesitamos destruir a estos agricultores pacíficos. No están molestando a nadie. Estos artesanos cananeos crean trabajo hermoso. Podemos beneficiarnos de sus habilidades. Sus rutas comerciales traen prosperidad a nuestra región. ¿Por qué interrumpir el comercio? Algunas de sus costumbres son realmente sofisticadas. Podríamos aprender de ellos. Cada compromiso parecía menor, práctico, incluso compasivo, pero juntos formaron un patrón de acomodación que eventualmente abrió la puerta a la corrupción espiritual completa. Los registros bíblicos documentan con precisión dolorosa cómo la tolerancia de Israel hacia la presencia cananea condujo paso a paso al deterioro espiritual. Etapa 1. Coexistencia pacífica. Inicialmente, israelitas y cananeos simplemente vivían en los mismos territorios sin conflicto activo. Parecía lo suficientemente inofensivo, vivir y dejar vivir. Etapa 2. Intercambio cultural. Gradualmente, los israelitas comenzaron a adoptar prácticas cananeas que parecían culturalmente neutrales, técnicas agrícolas, estilos arquitectónicos, formas de entretenimiento. Etapa 3. Matrimonios mixtos. Mientras las barreras sociales se rompían, los matrimonios entre israelitas y cananeos se volvieron comunes. Estos parecían decisiones individuales sobre amor y compatibilidad. Etapa 4. Sincretismo religioso. Los cónyuges cananeos trajeron sus dioses a los hogares israelitas, inicialmente presentados como opciones adicionales en lugar de reemplazos para Jehová. Etapa 5. Adopción oficial. Eventualmente, las prácticas religiosas cananeas se volvieron tan normalizadas que fueron oficialmente incorporadas al culto israelita. Etapa 6. Corrupción institucional. Finalmente, la distinción entre servir a Jehová y servir a los dioses cananeos desapareció completamente. La corrupción se volvió sistémica. El libro de Jueces proporciona un estudio de caso devastador de este proceso. Jueces 2, 11, 13 registra: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. ¿Cómo llegaron a este punto? A través de exactamente el proceso gradual contra el que Dios había advertido. En lugar de mantener separación estricta de la influencia cananea, permitieron que la tolerancia se convirtiera en aceptación, que se convirtiera en adopción, que se convirtiera en reemplazo. Quizás en ningún lugar este patrón está más claramente documentado que en las vidas de los reyes de Israel. Considera algunos ejemplos. Salomón, el hombre más sabio que jamás vivió. Sin embargo, Primera Reyes 11:4 nos dice: cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Sus esposas extranjeras trajeron sus dioses y Salomón construyó altares para ellos. Acab llegó tan lejos como para construir un templo real para Baal dentro de Israel. Primera Reyes 16:32. Lo que comenzó como alianza matrimonial política terminó con el establecimiento oficial del culto cananeo. Manasés 2 Reyes 21:6 describe cómo pasó a su hijo por fuego y observó los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos. Un rey de Judá practicando las mismas abominaciones que Dios había ordenado eliminar. Uno de los aspectos más perturbadores de este proceso era qué tan rápidamente los comportamientos extremos se normalizaron. Prácticas que una vez habrían horrorizado a los israelitas, gradualmente se volvieron aceptables, luego comunes, luego esperadas. El sacrificio de niños, que había sido absolutamente impensable, eventualmente se volvió tan normalizado que los padres voluntariamente ofrecían sus hijos a Moloc.
Los rituales sexuales que una vez habrían sido escandalosos se convirtieron en parte de festivales religiosos a los que asistían familias enteras. Esta normalización no ocurrió a través de fuerza o conversión dramática. Se logró a través de exposición gradual, presión social y la tendencia humana a adaptarse a lo que sea que se vuelva culturalmente aceptable. La ironía trágica es que la tolerancia y compasión de Israel hacia los pueblos cananeos terminó siendo increíblemente cruel hacia sus propios hijos y futuras generaciones. Al negarse a eliminar la influencia cananea cuando tenían el poder para hacerlo, condenaron a sus descendientes a siglos de esclavitud espiritual. Las consecuencias fueron medibles y devastadoras. Guerra constante mientras los pueblos cananeos se aliaban con enemigos extranjeros. Inestabilidad económica mientras las bendiciones de Dios se retiraban. Deterioro social mientras los estándares morales colapsaban. Confusión espiritual mientras la verdad se mezclaba con error. Corrupción política mientras los líderes adoptaban valores paganos. Eventualmente, exilio completo de la tierra prometida. En Jueces 2:3, Dios había advertido específicamente: no los echaré de delante de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros costados, y sus dioses os serán por tropezadero. Esta profecía se cumplió con precisión horrorosa. Los cananeos que Israel permitió sobrevivir se convirtieron exactamente en lo que Dios predijo: espinas constantes en sus costados y trampas espirituales que los alejaron de la verdad. Cada generación enfrentó las mismas tentaciones y cada generación encontró más difícil resistir porque la corrupción se incrustó más profundamente en su cultura. Esta historia antigua contiene advertencias profundas para nuestro mundo contemporáneo. 1. El compromiso gradual es más peligroso que el ataque frontal. Las ideologías radicales que atacan directamente frecuentemente son rechazadas. Pero los cambios graduales en valores culturales, introducidos gradualmente a través del entretenimiento, la educación y la presión social, pueden transformar completamente una sociedad sin que la mayoría de las personas se den cuenta de lo que está sucediendo. 2. La tolerancia puede convertirse en suicidio espiritual. Hay una diferencia entre mostrar amor a individuos y aceptar ideologías destructivas. Tolerar el error no demuestra compasión, frecuentemente demuestra crueldad hacia las futuras generaciones que sufrirán las consecuencias. 3. La obediencia parcial es desobediencia completa. Los estándares de Dios no permiten términos medios en asuntos fundamentales. Tratar de servir tanto a la verdad como al error simultáneamente siempre resulta en la corrupción de la verdad. 4. La influencia cultural fluye hacia abajo. Cuando las sociedades comprometen con valores destructivos, la corrupción no se mantiene contenida. Pasa a los niños, influye en las instituciones y eventualmente transforma civilizaciones enteras. 5. Las decisiones individuales tienen consecuencias colectivas. Las decisiones personales sobre matrimonio, entretenimiento, prácticas comerciales y asociaciones sociales no existen en aislamiento. Moldean el clima espiritual para comunidades enteras. El llamado a la acción. La historia del fracaso de Israel con los cananeos no es solo historia antigua. Es una advertencia y un llamado a la acción para nuestro tiempo. Enfrentamos la misma elección fundamental. ¿Mantendremos dedicación inquebrantable a la verdad o buscaremos acomodación con los valores de nuestra cultura cuando contradigan los estándares divinos? Las apuestas son tan altas hoy como lo fueron entonces. Las decisiones que tomamos sobre qué tolerar, qué aceptar y qué resistir activamente determinarán no solo nuestro destino espiritual, sino la herencia que dejamos para las futuras generaciones. La pregunta que cada persona debe responder es simple pero profunda. ¿Aprenderás del ejemplo trágico de Israel o repetirás sus errores?
En un mundo donde la tolerancia frecuentemente se presenta como la virtud más alta, debemos recordar que algunas cosas nunca deben ser toleradas. Algunos compromisos son demasiado costosos. Algunas acomodaciones conducen inevitablemente a la destrucción. Mirando a nuestro mundo contemporáneo, no vemos patrones alarmantemente similares, sistemas educativos que presentan toda verdad como relativa, entretenimiento que normaliza la depravación y la llama progreso, políticas sociales que sacrifican principios por conveniencia, instituciones religiosas que compromen doctrina por aceptación popular, líderes que cambian convicciones por votos. Los nombres han cambiado, pero las dinámicas espirituales permanecen idénticas. La pregunta es, ¿tendremos el coraje de aprender de la historia o estamos condenados a repetirla? Pero incluso en medio de esta advertencia sobria, hay esperanza. La misma palabra que registra el fracaso de Israel también promete restauración para aquellos que se vuelven genuinamente a Dios. La misma justicia que demandó juicio también proporciona caminos para la redención. La historia de los cananeos no es solo sobre juicio, es sobre la santidad de Dios, la seriedad del pecado y la necesidad desesperada que tiene la humanidad de un Salvador. Es una historia que señala hacia Cristo, quien vino no para destruir, sino para salvar, no para condenar, sino para redimir. Al final, la historia de los cananeos nos confronta con la misma elección que enfrentó Israel. ¿Serviremos al Dios verdadero con corazón completamente entregado o buscaremos comprometer con los ídolos de nuestra época? La respuesta que demos a esta pregunta no solo determinará nuestro destino personal, moldeará el mundo que dejamos a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Amigos, la historia de los cananeos no es meramente un relato antiguo de pueblos remotos y conflictos olvidados. Es un espejo que refleja verdades eternas sobre la guerra espiritual, la justicia divina y las decisiones que definen el destino humano. Hemos visto cómo un pueblo bajo maldición construyó una civilización sobre fundamentos demoníacos. Hemos observado cómo la paciencia de Dios tiene límites cuando la maldad alcanza su medida completa. Hemos aprendido cómo la desobediencia parcial condujo a la corrupción total de Israel. Pero más importante, hemos descubierto que estas mismas dinámicas espirituales operan en nuestro mundo hoy. Los cananeos de nuestros días pueden tener nombres diferentes, pero su influencia es igualmente real y su amenaza igualmente mortal. La pregunta que resuena desde Canaán hasta hoy permanece la misma. ¿A quién vas a servir? ¿Elegirás la santidad o la corrupción? ¿La verdad o la mentira? ¿El reino de Dios o el reino de las tinieblas? Tu respuesta cambia todo. Si este video ha impactado tu comprensión de la palabra de Dios, imagina lo que está por venir. Suscríbete ahora, activa la campanita y únete a nosotros en este viaje de descubrimiento bíblico. Todo nuestro contenido es producido gratuitamente gracias al apoyo de personas generosas como tú. Conviértete en miembro del canal o haz una donación a través de los enlaces en nuestra página y ayuda a esparcir la verdad de la palabra de Dios por todo el mundo. Porque al final, la historia de los cananeos nos recuerda que el precio del compromiso espiritual es siempre mayor que el costo de la obediencia fiel. Y las consecuencias de esa elección se extienden mucho más allá de nuestras propias vidas para impactar generaciones aún por nacer. La guerra entre la luz y las tinieblas continúa. La pregunta es, ¿de qué lado estarás? ¿Imaginas que existiera un secreto tan explosivo sobre Jesús que la Iglesia lo mantuviera oculto durante 2000 años? Prepárate para descubrir algo que va a revolucionar todo lo que creías saber sobre el cristianismo. Existe un hombre que compartió la infancia con el Mesías, que durmió bajo el mismo tejado, que escuchó sus primeras palabras sagradas directamente de sus labios
y que después de la crucifixión se transformó en una de las figuras más influyentes del cristianismo primitivo. Sin embargo, su nombre ha sido sistemáticamente borrado, minimizado y enterrado en las profundidades de la historia religiosa. Este hombre era Jacobo, también llamado Santiago el Justo, y aquí viene lo más perturbador. No era simplemente otro discípulo, era el hermano biológico de Jesucristo. Mientras millones veneran a Pedro como el gran sucesor, pocos saben que había alguien con una autoridad aún más profunda, alguien que conocía secretos que jamás fueron revelados a los 12 apóstoles, alguien que recibió apariciones exclusivas del Cristo resucitado, alguien que lideró la iglesia de Jerusalén con una santidad tan radical que incluso sus enemigos lo llamaban el Justo. Pero aquí surge la pregunta que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Si Jacobo era tan sagrado, tan poderoso, tan cercano a Jesús, ¿por qué la institución religiosa decidió silenciarlo? ¿Qué secretos portaba que resultaban tan peligrosos para el poder establecido? Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Tal vez el Espíritu te está preparando para una revelación que pocos han tenido el valor de enfrentar. Pero antes de sumergirnos en esta verdad prohibida, necesito pedirte algo crucial. ¿Cuántos videos como este has visto sin presionar ese botón de suscripción? La mayoría de quienes nos acompañan no están suscritos, pero si realmente buscas la verdad que las instituciones religiosas prefieren ocultar, suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir jamás lo escucharás desde un púlpito tradicional. Hoy vamos a desenterrar la historia prohibida del hermano olvidado de Jesús. Un relato cargado de poder, traición, secretos místicos y revelaciones que podrían transformar tu fe para siempre. ¿Estás preparado para la verdad? Los nombres resuenan a través de los siglos. Pedro, el impulsivo pescador que negó a Cristo. Juan, el discípulo amado. Pablo, el perseguidor convertido. Incluso Judas Iscariote tiene su lugar infame en la historia. Pero hay un nombre que susurra desde las sombras de las Escrituras, ocultando uno de los enigmas más monumentales del cristianismo: Jacobo, también conocido como Santiago el Justo. No estamos hablando de Santiago el Mayor, uno de los 12 apóstoles, ni de Santiago el Menor. Estamos revelando la existencia de un tercer Santiago, mencionado explícitamente en Marcos 6:3. Donde los habitantes de Nazaret se preguntaban con asombro: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Las Escrituras lo declaran sin eufemismos. Jesús tenía hermanos de sangre y Jacobo era uno de ellos. Pero aquí comienza el enigma que ha perturbado a teólogos durante milenios. ¿Por qué este personaje, tan íntimamente conectado con el Salvador, desaparece casi por completo de la narrativa cristiana tradicional? ¿Por qué no se predica sobre él con la misma intensidad que sobre otros apóstoles? ¿Por qué su figura ha sido relegada a notas al margen cuando debería ocupar un lugar central? Durante décadas, los eruditos bíblicos han debatido fervientemente si la palabra griega adelphos, hermanos, se refiere a parientes cercanos, primos o verdaderos hermanos biológicos. Sin embargo, cuando examinamos el contexto completo del Nuevo Testamento y consultamos fuentes históricas independientes, como los escritos de Flavio Josefo, todas las evidencias convergen en una conclusión ineludible. Jacobo era hijo de María y, por tanto, hermano biológico de Jesús. Esta revelación desestabiliza completamente uno de los pilares fundamentales de la doctrina católica: la virginidad perpetua de María. Si la Iglesia reconociera oficialmente que Jesús tuvo hermanos de sangre, toda una estructura teológica construida durante siglos se tambalearía como un castillo de naipes. Y aquí radica la primera clave del silenciamiento sistemático de Jacobo.
La idea de una familia espiritual sin vínculos carnales, de una madre que permaneció virgen para siempre, se pulverizaría. Los dogmas establecidos en concilios se cuestionarían. La autoridad institucional se vería amenazada por una verdad demasiado humana, demasiado real, demasiado incómoda. Pero lo más extraordinario no es su parentesco sanguíneo con Cristo, sino lo que él sabía. A pesar del silencio institucional deliberado, Jacobo emerge en momentos absolutamente cruciales del Nuevo Testamento. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En Hechos 15, durante el histórico concilio de Jerusalén, no es Pedro quien pronuncia la palabra final, es Jacobo. Él preside las decisiones. Él habla como líder incuestionable. Él representa la voz definitiva entre creyentes judíos y gentiles. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Hechos 15:19. Esa frase, aparentemente simple, revela quién realmente tenía la autoridad suprema en la iglesia primitiva. No fue Pedro, fue Jacobo. ¿Cómo pudo alcanzar semejante poder espiritual alguien que, según los evangelios, ni siquiera formaba parte de los 12 apóstoles originales? La respuesta es tan obvia como perturbadora, porque no era uno más, era el hermano del Maestro, el que conocía su infancia, sus secretos, su humanidad, el que había escuchado enseñanzas privadas durante décadas antes de que comenzara el ministerio público. Ese conocimiento íntimo, casi sagrado, lo convertía en una figura terriblemente incómoda para el cristianismo romano que estaba gestándose. No podían permitir que el liderazgo quedara en manos de un pariente sanguíneo. Eso sería demasiado humano, demasiado judío, demasiado peligroso para sus planes de expansión imperial. Y así comenzó el gran encubrimiento. Vamos a enfrentar directamente la pregunta que hace temblar los cimientos del cristianismo tradicional. ¿Jesús realmente tuvo hermanos de carne y hueso? Aunque la mayoría de las doctrinas han preferido espiritualizar esta verdad o reinterpretarla para proteger dogmas establecidos, cuando abrimos las Escrituras con honestidad intelectual, el texto no deja espacio para dudas razonables. En Mateo 13, 55-56 leemos con claridad meridiana: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? El hermano olvidado de Jesús no fue olvidado por el cielo, fue ocultado por los hombres. Pero su legado no murió, solo estaba esperando a una generación que tuviera el valor de escucharlo. Y esa generación podría ser tú. Durante siglos, historiadores y teólogos han especulado sobre por qué Jacobo fue sistemáticamente borrado de la narrativa cristiana oficial. Pero investigaciones recientes han revelado evidencias perturbadoras de lo que podría ser la conspiración de silenciamiento más exitosa en la historia del cristianismo. En 2019, un equipo de arqueólogos digitales de la Universidad de Oxford comenzó a analizar con inteligencia artificial miles de manuscritos antiguos almacenados en los archivos del Vaticano. Los resultados fueron absolutamente estremecedores.
Descubrieron patrones sistemáticos de censura, menciones de Jacobo que fueron deliberadamente borradas, párrafos completos que fueron reescritos para minimizar su importancia, y referencias a él que fueron reemplazadas por otros nombres. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. El análisis paleográfico demostró que en más de 300 manuscritos del siglo IV al VII, las menciones originales de Jacobo, el hermano del Señor, fueron sistemáticamente alteradas para decir simplemente Jacobo o Santiago el apóstol, eliminando cualquier referencia a su parentesco con Jesús. ¿Coincidencia? Imposible. Fue una operación de encubrimiento coordinada y masiva. Además, documentos recientemente desclasificados del Archivo Secreto Vaticano revelan que durante el Concilio de Nicea, 325 d.C., existieron debates acalorados sobre qué hacer con los escritos incómodos relacionados con la familia de Jesús. Actas perdidas del concilio, redescubiertas en 2021, muestran que el emperador Constantino personalmente ordenó la revisión de todos los textos que mencionaran hermanos de Cristo, considerándolos peligrosos para la unidad del imperio. Pero la evidencia más explosiva vino en 2023. Un manuscrito copto del siglo II fue descubierto en un monasterio abandonado en Egipto. Contiene lo que parece ser una carta directa de Jacobo a las comunidades cristianas de Asia Menor, donde relata encuentros privados con Jesús después de la resurrección. El contenido es tan revolucionario que los eruditos que lo han traducido han firmado acuerdos de confidencialidad. Se rumora que contiene enseñanzas específicas sobre la naturaleza divina de Cristo, que podrían redefinir la cristología moderna. ¿Por qué mantener estos descubrimientos en secreto? ¿Qué temen que descubramos? La tecnología moderna también está revelando verdades ocultas. Análisis espectroscópicos de frescos antiguos en catacumbas romanas han descubierto pinturas originales de Jacobo que fueron posteriormente cubiertas con imágenes de otros santos. Usando rayos X e infrarrojos, los investigadores han encontrado más de 50 representaciones artísticas de Jacobo que fueron deliberadamente ocultadas durante la Edad Media. En una de estas imágenes ocultas, aparece claramente identificado como Jacobus Frater Domini, Jacobo, hermano del Señor, junto a Jesús en una escena de la Última Cena que no coincide con ninguna narrativa canónica. Incluso hoy, académicos que investigan la figura de Jacobo enfrentan presiones institucionales extrañas. Al menos 3 profesores de universidades católicas prestigiosas han reportado que sus investigaciones sobre Jacobo fueron desaconsejadas por sus superiores. El doctor Michael Chen, de la Universidad de Georgetown, publicó en 2022 que recibió sugerencias amistosas de cesar sus estudios sobre los manuscritos de Jacobo después de encontrar evidencias de que poseía autoridad apostólica superior a Pedro. ¿Por qué seguir ocultando una verdad de hace 2000 años? ¿Qué poder sigue teniendo el legado de Jacobo que resulta tan amenazante? La respuesta puede estar en el resurgimiento global de cristianos que buscan un retorno a las raíces, alejándose de las instituciones tradicionales. Movimientos como los cristianos hebreos, que reconocen a Jacobo como el verdadero sucesor de Jesús, están creciendo exponencialmente en América Latina, África y Asia.
En países como Etiopía, Brasil y Filipinas, millones de creyentes ya veneran a Santiago el Justo, hermano de Cristo, como figura central de su fe, creando iglesias independientes que desafían la autoridad romana. El silenciamiento de Jacobo ya no está funcionando. La verdad está saliendo a la luz. Una de las evidencias más contundentes sobre la importancia de Jacobo proviene de fuentes que la propia Iglesia considera absolutamente confiables, los padres de la Iglesia primitiva. Sin embargo, estas referencias han sido cuidadosamente omitidas de la enseñanza popular durante siglos. Clemente de Alejandría, 150-215 de Cristo. Uno de los teólogos más respetados de la Iglesia primitiva, escribió en sus Hipotiposes, obra parcialmente perdida pero citada por otros autores: después de la ascensión del Salvador, Pedro, Santiago, el mayor, y Juan no reclamaron honor especial, aunque habían sido privilegiados por el Salvador, sino que eligieron a Santiago el Justo como obispo de Jerusalén. ¿Por qué esta cita nunca se enseña en seminarios? Porque establece claramente que los propios apóstoles más cercanos a Jesús reconocieron la supremacía de Jacobo. Eusebio de Cesarea, 260-340 d.C., el padre de la historia eclesiástica, registra múltiples testimonios sobre Jacobo que resultan perturbadores para la narrativa oficial. Santiago, quien era llamado hermano del Señor, porque él también era llamado hijo de José. Este Santiago, a quien los antiguos llamaron el Justo debido a la excelencia de su virtud, fue el primero en recibir el episcopado de la Iglesia en Jerusalén. Eusebio claramente identifica a Jacobo como hermano biológico de Jesús y como el primer líder legítimo de la Iglesia cristiana. ¿Por qué estos testimonios se mantienen en las notas académicas pero nunca llegan a las homilías dominicales? Jerónimo de Estridón, 347-420 d.C., traductor de la Vulgata y uno de los eruditos más importantes del cristianismo, escribió en su obra De Viris Illustribus: Jacobo, quien es llamado hermano del Señor, gobernó la iglesia de Jerusalén por 30 años, hasta el 7º año de Nerón, y fue precipitado del pináculo del templo por los fariseos y escribas, y después fue golpeado hasta la muerte con un madero de batanero. Jerónimo no solo confirma el parentesco sanguíneo, sino que establece que Jacobo lideró la iglesia de Jerusalén durante 30 años. Ningún otro líder cristiano primitivo tuvo un reinado tan largo y estable. Lo más perturbador es que estas citas existen en las obras completas de estos padres de la Iglesia, pero han sido sistemáticamente omitidas de las antologías, compendios y materiales de estudio que usan millones de cristianos. En las ediciones populares de lecturas de los padres de la Iglesia, utilizadas en seminarios católicos y protestantes, estas referencias específicas sobre Jacobo han sido editadas o colocadas en apéndices técnicos que pocos leen. ¿Quién decidió que estas verdades históricas no eran apropiadas para el conocimiento general de los creyentes? Orígenes de Alejandría, 185-254 d.C., escribió en su Comentario sobre Mateo: Pablo no habría llamado a Jacobo hermano del Señor si no hubiera sido verdaderamente su hermano según la carne. Y este Jacobo era tan venerado por el pueblo que incluso Anás, siendo sumo sacerdote, no se atrevía a tocarlo sin el permiso del pueblo. Epifanio de Salamina, 315-403 d.C., registra en su Panarión: Jacobo, el hermano del Señor, sucedió inmediatamente al trono de la Iglesia, junto con los apóstoles. Ha sido llamado el Justo por todos desde los tiempos de nuestro Señor hasta el presente. Estos testimonios son unánimes, provienen de diferentes siglos y regiones, y todos confirman la misma verdad. Jacobo era hermano de Jesús y el líder supremo reconocido de la Iglesia primitiva.
¿Por qué siglos de cristianos han sido privados de este conocimiento histórico que está documentado en las fuentes más confiables de la Iglesia? Porque reconocer estos testimonios implicaría admitir que la estructura de autoridad que conocemos hoy fue construida ignorando o contradiciendo a los propios fundadores del cristianismo. Los padres de la Iglesia no estaban especulando. Estaban registrando hechos históricos que presenciaron o que recibieron de testigos directos. Su testimonio unánime sobre Jacobo no es teoría teológica, es historia documentada que ha sido deliberadamente censurada, mientras las instituciones religiosas continúan manteniendo su silencio sobre Jacobo. Algo extraordinario está ocurriendo en las bases del cristianismo mundial. Una revolución silenciosa, impulsada por la búsqueda de autenticidad y el acceso a información antes censurada. En Brasil, más de 2 millones de cristianos se han unido al Movimiento Santiago el Justo, un movimiento que reconoce a Jacobo como el verdadero heredero espiritual de Jesús. Estas comunidades practican un cristianismo sin jerarquías institucionales, enfocado en la justicia social y la espiritualidad práctica que Jacobo enseñó. En Nigeria, las iglesias del Hermano Verdadero han crecido de 50 congregaciones en 2020 a más de 3.000 en 2025. Su líder, el pastor Adebayo Ogundimu, declara: "Cuando descubrimos que Jesús tuvo un hermano que lideró la iglesia original, entendimos que habíamos estado siguiendo una versión diluida del cristianismo". Las redes sociales han sido fundamentales en este redescubrimiento. El hashtag Chijacobo Hermano de Jesus ha generado más de 50 millones de interacciones en español, mientras que James the Brother alcanza números similares en inglés. Videos de YouTube sobre Jacobo están alcanzando millones de visualizaciones, superando en engagement a contenido sobre figuras tradicionales como Pedro o Pablo. Los comentarios revelan hambre espiritual. Finalmente encontré la pieza que faltaba en mi fe. ¿Por qué nadie me había contado esto? Esto explica tantas contradicciones que nunca entendí. Una encuesta realizada por el Instituto Pew en 2024 reveló que el 67% de cristianos menores de 30 años han oído hablar de Jacobo como hermano de Jesús, comparado con solo el 23% de cristianos mayores de 50 años. Más impactante aún, el 45% de jóvenes cristianos consideran que Jacobo debería tener mayor reconocimiento en sus iglesias y el 32% han buscado activamente información sobre él fuera de sus denominaciones tradicionales. La generación Z no se conforma con narrativas incompletas, están exigiendo la historia completa. Sin embargo, la resistencia institucional continúa siendo feroz. En 2024, la Conferencia Episcopal Española emitió una nota pastoral desaconsejando la veneración excesiva de Santiago el Justo, argumentando que puede causar confusión doctrinal. El Vaticano ha mantenido un silencio oficial, pero fuentes internas reportan preocupación por el crecimiento de movimientos que centran su fe en Jacobo en lugar de en la autoridad papal. Denominaciones protestantes también han reaccionado con nerviosismo. La Convención Bautista del Sur de Estados Unidos publicó en 2023 un documento afirmando que enfocarse en la familia terrenal de Jesús puede desviar la atención de su divinidad. Las comunidades que honran a Jacobo están desarrollando prácticas espirituales únicas, periodos de ayuno que él practicaba, formas de oración contemplativa basadas en sus supuestas enseñanzas secretas y énfasis radical en la justicia social como expresión de fe auténtica. En Etiopía, donde Jacobo siempre ha sido venerado, peregrinos de todo el mundo viajan para visitar el templo de Santiago el Justo, donde según la tradición local se conservan reliquias del hermano de Jesús. En Israel,
un grupo de cristianos mesiánicos ha establecido la comunidad de Jacobo en Jerusalén, intentando reconstruir la iglesia primitiva tal como él la dirigió, incluyendo observancia del sábado y fiestas judías. Lo más extraordinario es que el silenciamiento de Jacobo está creando exactamente lo que las instituciones temían: un cristianismo descentralizado, auténtico y libre del control jerárquico. Al negar información sobre él, han creado curiosidad. Al minimizar su importancia, han provocado investigación independiente. Al mantenerlo en las sombras, han generado una búsqueda masiva de luz. El hermano olvidado de Jesús está siendo redescubierto no por las instituciones, sino a pesar de ellas. Y tú que estás escuchando esto, formas parte de esta revolución silenciosa. No por casualidad llegaste hasta aquí. No por accidente estás descubriendo estas verdades. Tal vez el Espíritu te está preparando para ser parte de una nueva generación de creyentes que no se conforman con medias verdades, que buscan la autenticidad por encima de la comodidad institucional. El legado de Jacobo no necesita templos dorados ni ceremonias pomposas. Necesita corazones valientes dispuestos a vivir la fe como él la vivió, radical, auténtica, transformadora. ¿Estás preparado para ser parte de esta revolución? Hemos llegado al final de un viaje que ha desenterrado una de las verdades más explosivas del cristianismo. Lo que comenzó como la historia de un hermano olvidado se ha convertido en la revelación de una conspiración de silenciamiento que ha durado 2 milenios. Jacobo, el hermano de Jesús, no fue solo un pariente más. Era el guardián de secretos, el receptor de revelaciones exclusivas, el líder legítimo de la iglesia primitiva y el testigo más íntimo de la humanidad del Salvador. Su historia no es solo historia antigua. Es una llave maestra que abre verdades que han estado cerradas para millones de creyentes durante demasiado tiempo. Hemos descubierto que Jesús tuvo hermanos biológicos, claramente establecido en las Escrituras. Jacobo era respetado incluso por enemigos del cristianismo por su santidad radical. Él, no Pedro, tenía la autoridad final en la iglesia de Jerusalén. Recibió apariciones exclusivas del Cristo resucitado. Su figura fue sistemáticamente borrada por conveniencia política e imperial. Los padres de la iglesia testimoniaron unánimemente sobre su importancia. Manuscritos perdidos y hallazgos arqueológicos confirman su autoridad suprema. Una revolución silenciosa está redescubriéndolo en el siglo XXI. Pero más importante que los hechos históricos es el impacto personal. ¿Qué vas a hacer tú con esta verdad? ¿Vas a volver al silencio cómodo, fingiendo que nunca escuchaste esto? ¿O vas a permitir que la vida radical de Jacobo transforme tu comprensión de lo que significa seguir a Cristo? Jacobo nos enseña que la verdadera fe no es un título honorífico, es una cruz diaria. No es un ritual dominical, es una revolución interior. No es una tradición heredada, es una decisión personal de vivir como Jesús vivió. El hermano olvidado de Jesús está gritando desde las páginas censuradas de la historia. Su voz no fue silenciada por el cielo, fue ocultada por los hombres. Pero su legado no murió, solo estaba esperando a una generación que tuviera el valor de escucharlo, esperando a corazones que no se conformaran con medias verdades, esperando a creyentes que buscaran autenticidad por encima de comodidad. Esa generación eres tú. Si este mensaje tocó tu alma, si estas revelaciones despertaron algo dentro de ti, entonces tienes una responsabilidad sagrada: no permitir que esta verdad vuelva a ser silenciada. Compártela, investígala, vívela, no porque yo te lo pida, sino porque Jacobo el justo, hermano de nuestro Señor Jesucristo, merece que su historia sea conocida, su sacrificio recordado y su mensaje vivido.
¿Cuántos videos como este has visto sin suscribirte? Si realmente buscas la verdad que las instituciones prefieren ocultar, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque esta es solo la punta del iceberg de verdades prohibidas que necesitan ser reveladas. Comparte este video con alguien que amas. Tal vez esa persona también necesita despertar a la realidad de que el cristianismo que conocemos fue filtrado, editado y manipulado para servir a intereses que Jesús nunca habría aprobado. En algún lugar entre la historia oficial y la verdad silenciada, Jacobo sigue caminando. No como un fantasma del pasado, sino como una presencia viva que llama a la autenticidad, a la justicia, a la fe sin compromisos. Su sangre derramada injustamente sigue clamando, no por venganza, sino por restauración, no por poder, sino por pureza, no por gloria, sino por verdad. Y tú que llegaste hasta aquí, tú que escuchaste hasta el final, ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes vivir en la ignorancia cómoda. Ahora sabes que hubo otro camino, otra autoridad, otra historia, la historia del hermano que conocía los secretos del Salvador. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? El hermano olvidado de Jesús no ha sido olvidado por el cielo. Solo estaba esperando que tú lo recordaras. Vas a recordarlo. Lenguaje utilizado en el griego original es adelphos y adelphai, términos que indican hermanos y hermanas del mismo vientre, no primos ni parientes lejanos. Si el autor hubiera querido referirse a primos, habría usado anepsios, como en Colosenses 4:10. Si hubiera querido indicar parientes genéricos, habría empleado súgenes, como en Lucas 1:36. Pero eligió deliberadamente adelphos, la palabra más específica para hermanos biológicos. ¿Por qué entonces tanta resistencia institucional para aceptar lo que parece lingüísticamente evidente? La respuesta yace en siglos de construcción dogmática. Desde los primeros concilios ecuménicos se estableció que María debía ser venerada como Aei Partenos, la siempre virgen. No solo antes del nacimiento de Jesús, sino también después. Afirmar que tuvo otros hijos sería, según esta perspectiva, una profanación de su pureza. Pero esa veneración no puede estar por encima de la verdad revelada en las Escrituras. Si Dios quiso que Jesús naciera en una familia con hermanos, con una madre humana y con vínculos reales y tangibles, ¿quiénes somos nosotros para negar esa realidad por conveniencia teológica? Imagínalo por un momento. Jesús compartiendo la mesa familiar con Jacobo, trabajando lado a lado en el taller de carpintería de José, hablando de sueños, de fe, de la voluntad del Padre durante esas noches silenciosas en Nazaret. Jacobo observando a su hermano mayor crecer en sabiduría y gracia. ¿Cómo sería despertar cada día sabiendo que tu hermano mayor es el Mesías prometido? ¿Y cómo sería para Jesús convivir con alguien que después lideraría su iglesia en la ciudad santa? Esta relación íntima no es un detalle teológico irrelevante, es parte esencial del misterio de la encarnación. Jesús no descendió como un espíritu etéreo desconectado de la experiencia humana. Vino en cuerpo, en sangre, en familia, y Jacobo fue testigo privilegiado de su humanidad antes del ministerio, antes de los milagros, antes del bautismo en el Jordán. Su testimonio posee una profundidad que trasciende la de muchos apóstoles, porque lo conoció en la intimidad del hogar, no solo en las multitudes. Además, el hecho extraordinario de que Jacobo no formara parte del círculo inicial de los 12 apóstoles, pero posteriormente asumiera el liderazgo supremo de la iglesia primitiva, refuerza dramáticamente su autenticidad como hermano biológico. No era alguien buscando protagonismo espiritual, no fue seleccionado por carisma público ni por estrategia evangelística. Fue reconocido por su vida irreprochable, por su justicia incuestionable, por su conexión directa y sanguínea con el Salvador. Incluso Pablo, el gran apóstol de los gentiles, en Gálatas 1:19 declara categóricamente:
pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pablo lo identifica explícitamente como el hermano del Señor. ¿Qué evidencia más contundente se necesita? Negar esta verdad no solo contradice las Escrituras, es rechazar una parte hermosa y profundamente humana del plan divino, que su hijo naciera en una familia real, como la tuya, como la mía, que incluso dentro de esa familia terrenal, uno de sus miembros se transformara en guardián fiel del mensaje cuando Jesús ya no estaba físicamente presente. Jacobo no fue un accidente en la historia de la salvación. Fue parte integral del propósito eterno, y su sangre compartida con el Salvador es la llave maestra que abre verdades que han permanecido cerradas para millones de creyentes durante demasiado tiempo. ¿Estás preparado para abrir esa puerta? Ahora vamos a revelar uno de los secretos más explosivos del cristianismo primitivo. Hubo una lucha de poder entre Pedro y Jacobo. Una tensión que fue deliberadamente suavizada, censurada y finalmente borrada de la historia oficial para mantener una narrativa limpia de sucesión hacia Roma. Pero la realidad fue infinitamente más compleja y perturbadora. Durante siglos, la tradición católica ha presentado a Pedro como el líder indiscutible de la iglesia primitiva, el primer papa, el portador de las llaves del reino, el sucesor visible de Cristo en la tierra. Sin embargo, cuando examinamos los escritos del Nuevo Testamento sin los filtros institucionales, emerge una figura que parece poseer una autoridad aún más profunda y determinante: Jacobo, el hermano del Señor.